Una estrella en mi corazón. Capítulo 3 de Bárbara Cartland. Ajá. Un prolongado sonido de los labios de la emperatriz. Así que el conde Hansali es tu abuelo. Sí, majestad, pero nunca lo he visto. Yo lo conozco de toda la vida, aseguró la emperatriz. Él y su familia viven cerca de la casa de mis padres, el castillo Posthofsen, en Bavaria. Su casa está al otro lado de la nuestra, a través del lago de Starnberger. Cuando era niña iba yo en bote de remos a jugar con los niños Hansali. Había varios de ellos y, sí, recuerdo muy bien a Stephanie. Era mayor que yo, pero era muy bonita, con cabello rubio y ojos azules. «Oh, ¿usted recuerda a mi madre?», exclamó Gisela, juntando las manos. «¿La recuerda usted? Oh, por favor, cuénteme todo lo que pueda recordar. Esos recuerdos son preciosos para mí». «¿Tu madre ha muerto?», preguntó la emperatriz. «Sí, Alteza», contestó Gisela asintiendo con la cabeza. «Murió cuando yo tenía 10 años». «Siento mucho saberlo», dijo la emperatriz. Se quedó silenciosa un momento y entonces preguntó: «¿Qué edad tienes?» «Casi 21 años, señora». «Ahora recuerdo algo sobre Stephanie. Se marchó en forma repentina. Recuerdo que mi madre dijo...». Se detuvo con brusquedad y levantó la vista hacia el príncipe. Había un brillo alegre en los ojos de él. La emperatriz le dirigió una sonrisa de entendimiento, casi imperceptible. «Hablaremos de esto otra vez», prometió. «Ahora que lo dices, Rudolf, sí, veo que hay un claro parecido entre nosotras. Pero eso puede deberse a que ambas somos austríacas». «¿Cómo podríamos parecernos?», protestó Gisela. «Usted es tan hermosa, majestad, la mujer más hermosa que he visto en mi vida». La emperatriz sonrió. «Tú eres joven y aún no sabes destacar bien tus cualidades. Pero aprenderás, niña, aprenderás. Por ahora tienes lo principal, juventud». «Juventud, juventud. Es una cosa que apreciamos tan poco cuando somos jóvenes». Había una nota de mudo desconcierto en su voz. En eso se volvió al príncipe. «¿Tienes algún plan para llevarme a casa, Rudolf?» «Pero por supuesto, señora», respondió él. «Envié a mi palafrenero a buscar su carruaje. Tan pronto supe dónde se hallaba usted». Cuando la emperatriz expresó su asombro de que hubiera averiguado su paradero, el príncipe le explicó que había encontrado al pequeño Herbert en el camino hacia Easton Easton, cuando estaban buscándola. Al terminar su relato, se dirigió a la ventana y lanzó una exclamación. «¡Ah! El carruaje ya viene hacia acá». La emperatriz se puso de pie con lentitud y visiblemente dolorida. «Me alegraré de llegar a casa y darme un baño caliente», aseguró. «Después de eso, haré mis ejercicios y estaré lista para cazar de nuevo mañana». Extendió la mano hacia Gisela. Esta hizo una profunda reverencia. «Estoy muy agradecida contigo, mi pequeña samaritana», dijo. «No te olvidaré. Dile a tu padre que quiero hablar con él esta noche. Mejor aún, vengan tú y él a cenar conmigo. Cenamos a las 7 en punto». «¿A cenar, majestad?», tartamudeó Gisela. «Pero eso es imposible. Estoy segura de que mi padre no aceptaría». «Dile a tu padre quién soy y él comprenderá», declaró la emperatriz. Tomó el brazo del príncipe y le sonrió. «Admito que la realeza tiene a veces sus ventajas», murmuró, «aunque solo en muy contadas ocasiones». «Usted, señora, sería una reina sin importar en qué estrato social hubiera nacido», contestó él. «¿Me estás adulando de nuevo?», protestó la emperatriz. «Y la respuesta está en Gisela. Como tú has dicho, se parece mucho a mí en el rostro. Pero ella no aspira a ser una reina». La emperatriz dijo la última palabra. El príncipe no supo qué contestar a eso. Se limitó a conducirla con visible ternura hacia la puerta, mientras Gisela se inclinaba en una profunda reverencia. Afuera la señora Reynolds también los despidió con grandes reverencias, aunque no tenía idea de lo distinguidos que eran sus visitantes. La impresionó mucho su porte y el lujo del carruaje que llegó a buscarlos. Gisela no se dirigió hacia la puerta. Se dejó caer por un momento sobre la alfombra cercana a la chimenea y clavó la vista en el fuego. Sentía que su mente era un torbellino con todo lo que había sucedido en la última hora. La cordialidad de la emperatriz, su belleza, el asombro del príncipe, todo la envolvía en una gran confusión. Lo único que podía asegurar era que había hablado con natural confianza con la emperatriz de Austria.
Oyó que el carruaje se alejaba y se puso por fin de pie. Cuando la señora Reynolds entró, Gisela se estaba mirando en el espejo ubicado sobre la repisa de la chimenea. ¿Cómo podían opinar que se parecía a Isabel de Austria? En el espejo solo veía un rostro pálido, con grandes ojos asustados y una cabellera desarreglada, de cabello rojizo y opaco, contenido en una red muy poco favorecedora. Cuando Gisela llegó a su casa, comprendió, al ver la gorra de cazador y el fuete de su padre en el vestíbulo, que él había llegado antes que ella. Miró el reloj, advirtiendo que se había tardado mucho tiempo en recorrer los pocos kilómetros que mediaban entre la casa de los Reynolds y la suya. Por lo común no cabalgaba tan despacio, pero tenía mucho en qué pensar y había tomado la ruta más larga, deteniéndose con frecuencia para meditar sobre lo que la esperaba esa noche. Debía aceptar la invitación de la emperatriz o quedarse en casa. Ella lo había formulado casi como una orden real, pero no haría el ridículo entre tanta gente elegante que sin duda rodeaba a la emperatriz. A pesar de todo, su corazón le revelaba que ir esa noche significaría mucho más que una velada divertida para ella. Sintió que se encontraba en un punto clave de su existencia. Podía seguir adelante o quedarse para siempre donde estaba. Aunque humillada y miserable por largos años en que había sido maltratada por su madrastra, Gisela poseía un orgullo que Lady Harriet no había logrado doblegar. Este orgullo, pensaba Gisela con cierta infantil inocencia, procedía de los sueños que acariciaba despierta en la noche, antes de dormirse. Soñaba que era alguien diferente, muy distinta de la chiquilla asustada que soportaba golpes e insultos intensificados en número y violencia a cada día que pasaba. Sí, estaba en un punto crucial de su existencia, y no había duda en su corazón sobre qué camino iba a seguir. Iré, se prometió a sí misma. Debo ir, pero comprendió que, aunque la suerte estaba echada, aún debía luchar para convertir eso en realidad. Entró con su caballo en la caballeriza, aún con gran lentitud. Ahí lo entregó al mozo y, levantando un poco su vestido, se dirigió a la casa. Ahora, a pesar de todas las íntimas resoluciones, descubrió que estaba temblando. ¿Cómo podría explicar en su casa todo lo sucedido? Era ridículo que se sintiera tan nerviosa, pero los años de sumisión, de maltrato y palabras crueles, la habían hecho temerosa de todo. Desde que su madre muriera, le parecía que lo único de valor en su vida eran los recuerdos que de ella guardaba. ¿En dónde estás, mamá? ¿Por qué no vienes a mí?, lloraba Gisela, siendo niña, noche tras noche, en la soledad oscura de su dormitorio. Le parecía entonces que su madre se había ido en verdad para siempre, que no había vida más allá de esta, pero a medida que fue creciendo, Gisela llegó a sentir que muchas veces su madre se encontraba cerca de ella. No hubiera podido expresarlo con palabras, porque no era nada tangible, ni material, y, sin embargo, en los momentos de mayor desventura, cuando su madrastra resultaba más brutal que de costumbre, cuando le dolía el cuerpo golpeado por el fuete o el rostro le ardía por las bofetadas, sentía que su madre estaba ahí, junto a ella, murmurando palabras de consuelo, hablándole del valor y de la fortaleza del espíritu. Y ahora, en esta circunstancia, sintió la convicción interna de que su madre la estaba urgiendo a aceptar la invitación de esa noche. Su padre estaba en el estudio como de costumbre, en su sillón favorito junto a la chimenea. Aún llevaba sus ropas de montar y la inevitable botella de oporto que lo acompañaba. Frente a él estaba sentada Lady Harriet, cuya voz aguda parecía quejarse de algo. Al oír que se abría y cerraba la puerta, se volvió hacia ella. «¿Así que ya volviste, Gisela?», dijo. «Ya era tiempo. ¿En dónde has estado? Me gustaría saber. Tu padre tiene aquí más de media hora y le estaba diciendo que si esto sigue así, no habrá más cacería para usted, señorita». Gisela se acercó un poco más a la chimenea. Entonces, tartamudeando un poco en su nerviosidad, se dirigió a su padre. «Papá, traigo un mensaje para ti». «¿De qué se trata?», preguntó él, sin volver la cabeza hacia Gisela, sino tomando la copa que había llenado ya hasta el borde. «Un mensaje, papá. Es de la condesa Hohenems. Quiere que cenes con ella en Easton esta noche y que me lleves contigo». El terrateniente bajó la copa, pero antes que pudiera decir algo, la voz aguda de Lady Harriet exclamó: «¿Qué estás diciendo?
¿Qué tontería es esta? La condesa Hohenems. Sí, cómo no, sin duda alguna. Con lo tonta que eres, oíste el nombre mal. No, dijo Gisela. La ayudé hoy, cuando se cayó en esa barda traicionera del campo de los Reynolds. Tú la conoces, papá. Se cayó y yo la llevé a la granja. Allí fue donde me dijo que quería vernos a ti y a mí esta noche. Vamos, George, exclamó Lady Harriet, poniéndose de pie. ¿Tú sabes bien quién es la condesa Hohenems? Sí, lo sé, asintió el terrateniente con lentitud. Si lo prefieres, papá, observó Gisela con paciencia, es la emperatriz de Austria quien te invita a cenar. ¿Estás segura de que no te equivocaste, Gisela? Preguntó él. No, papá. Ella me preguntó mi nombre y cuando supo quién era mi madre, dijo que quería verte. Así que eso es, señaló Lady Harriet con voz aguda. Has estado pavoneándote con la emperatriz, si es que de verdad la conociste, sobre tus aristócratas parientes de Austria. Le dije quién era mi madre, contestó Gisela con sencillez. Y, oh papá, se acuerda de ella. La conoció cuando era niña, y a mi abuelo también. Así que los invitó a cenar, ¿no? Observó Lady Harriet. Ustedes dos, cenando con la emperatriz. Ese sí que es buen chiste. Echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír en forma burlona y desagradable. El terrateniente la miró con severidad. Basta, Harriet, exclamó advirtiendo. A mí no me callas, ¿entiendes? Ya me doy cuenta de lo que pasó. Esta tonta ayudó a la emperatriz, y al saber quién era, sin duda se compadeció de ella y la invitó a cenar. A mí no me incluyeron en la invitación. No, claro está, me ignoran, me humillan. Es típico de lo que me pasa siempre en esta casa. Y la señorita, toda emperifollada, piensa ir a hablar esta noche de su sangre noble y de la familia de su madre que, por alguna razón, no quiere saber nada de ella. ¿Le dijiste eso a la emperatriz, Gisela? Tal vez le explicaste que tus aristócratas parientes jamás te escriben ni se interesan por tu existencia. Harriet, Harriet, exclamó el terrateniente, levantando un poco la voz. Es inútil que me grites, George, replicó ella. Si crees que voy a permitir que esta tonta impertinente se salga con la suya, estás muy equivocado. Le voy a decir la verdad. Va a saber algunas cosas sobre su linda madre que no había sabido hasta ahora. Harriet, te prohíbo que hables de ese modo, le advirtió el terrateniente. ¿Y quién eres tú para prohibirme nada?, contestó Lady Harriet, lanzándose en uno de sus accesos de furia que Gisela conocía tan bien. He resistido ya demasiado tiempo toda esta farsa. La señorita Musgrave, sí, cómo no, la hija del terrateniente, su heredera, su única hija, la niña de sus ojos de ebrio. Bueno, va a oír la verdad por primera vez en su vida, y espero que disfrute de ella. Harriet, cállate. Lo que te dije fue en estricta confianza, gritó el terrateniente. Trató de ponerse de pie. Antes que lo hubiera logrado, Lady Harriet tenía a Gisela por los hombros y la estaba sacudiendo. ¿Sabes lo que eres, muchacha presuntuosa?, rugió. Eres solo una bastarda, la hija ilegítima de una extranjera sin escrúpulos. Métete eso en la cabezota y corre con la emperatriz. A presumirle de tu sangre azul y verás cuánto le gusta a ella. No es cierto, no es cierto. Gisela escuchó su propia voz gritando las palabras de protesta. Con un esfuerzo logró zafarse de las manos de su madrastra y correr al lado de su padre. Este se había puesto de pie. Gisela se aferró a las solapas de su chaqueta y lo miró con desesperación. No es cierto, papá. Dime que no es cierto. Pero ella comprendió la respuesta sin que hubiera tenido que salir de los labios de él. La vio dibujada en su rostro, en la consternación de sus ojos y en la turbación pintada en su expresión. Con un grito de angustia, Gisela se dejó caer a sus pies, en una tempestad de llanto que parecía destruir en 1000 pedazos su frágil cuerpo. Esta vez el terrateniente pareció recordar su condición de hombre. «Sal ahora mismo de aquí, Harriet», ordenó en una voz que pocas veces usaba con su mujer y que contenía una autoridad a la que había abdicado desde tiempo atrás. «Sal de esta habitación. Quiero estar solo con mi hija». Ella movió la cabeza en un gesto de desprecio. «Está bien, me voy», dijo. «He dicho lo que quería. Espero que disfruten de su velada». Se volvió para salir entre los crujidos de su costoso vestido de seda. Al llegar a la puerta, se echó a reír, con la risa aguda y burlona de una mujer que se siente satisfecha de su poder destructivo.
La puerta se cerró tras ella y se hizo el silencio, solo roto por los sollozos de Gisela. El terrateniente se dejó caer con pesadez en la silla junto a la cual estaba acurrucada Gisela. Extendió la mano y la puso sobre la cabeza de ella en un gesto gentil. «No llores, Gisela», trató de consolarla. «Quiero hablar contigo». Ella hubiera querido obedecerlo, pero transcurrieron unos momentos antes que lograra controlar su llanto y reducirlo a un sollozo ocasional. Por fin levantó su vista acongojada hacia el rostro de su padre. Descubrió que éste contemplaba el fuego, con una expresión en su rostro que nunca antes había visto. «Te he fallado», murmuró él en voz baja. «Nunca pensé decirte esto. Stephanie me hizo prometerle que nunca lo sabrías, Gisela. Te he fallado». «Prefiero saber la verdad», contestó Gisela con un pequeño sollozo. «Nunca debía habérsela dicho a Harriet. De algún modo, ella me la sacó, Gisela. Fui un tonto, un grandísimo tonto al casarme de nuevo, después de ser feliz al lado de tu madre». «Es demasiado tarde ahora, papá», observó Gisela. «Y por favor, dime quién soy, si no soy tu hija». El terrateniente lanzó un profundo suspiro. Entonces se volvió hacia Gisela, extendió sus manos y tomó las de ella entre las suyas. Gisela tenía los dedos helados y él trató de calentarlos frotándolos entre los suyos. Aquel gesto bondadoso solo hizo que nuevas lágrimas se agolparan en los ojos de Gisela y después corrieran incontroladas por sus mejillas. «Conocí a tu madre hace 21 años», empezó a decir él con lentitud. «Fui a Austria a hospedarme con un amigo austriaco, al que había conocido en la Universidad de Oxford. Nos divertíamos cazando en su propiedad, pero una noche me invitó a cenar con unos amigos que vivían cerca de su casa, el conde Hansali y su familia. Me enamoré de Stephanie desde el primer momento en que la vi. Era preciosa, Gisela. Tenía el cabello dorado, ojos muy azules y una risa feliz. No tardé en pedirle que fuera mi esposa, pero ella me confesó que estaba enamorada de otro». El terrateniente se detuvo un momento y se llevó una mano a los ojos, como si los recuerdos le dolieran todavía. Me hizo su confidente. Me contó lo mucho que amaba al hombre en cuestión y cómo creía que él amaba también, pero no podían casarse porque él ya estaba casado. El suyo, según me explicó tu madre, había sido un matrimonio de conveniencia. Él detestó a su mujer desde el momento en que la vio y ella, a su vez, lo detestó a él. El matrimonio había sido arreglado por sus padres y no había nada que pudieran hacer al respecto. Me aseguró que él no era feliz, ni nunca lo había sido, y ella trataba de compensar un poco de su desventura. El terrateniente lanzó un gemido. «Fue una agonía para mí escucharla», dijo, «pero no tuve valor para irme. Mis vacaciones habían terminado, pero me quedé en Austria. Mi amigo me comprendía bien y para él no significaba ningún problema tenerme en su casa. Así que permanecí allí mes tras mes, más enamorado de Stephanie a cada día que pasaba, tratando de consolarme con el hecho de que al menos era mi amiga y yo su confidente. Un día llegó a mí llorando con desesperación. Me llevó largo tiempo lograr que me confiara lo que le sucedía. Cuando lo hizo, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Iba a tener un hijo. Tenía miedo de decírselo a sus padres y el futuro la aterrorizaba. Le pregunté si había dicho la verdad al hombre amado. Me contestó que no, porque él no podía hacer nada. Ella se negó siempre a revelarme de quién se trataba. Yo nunca lo había visto, según me había asegurado. Solo sabía lo de Stephanie, lo que ella me había dicho, que era un hombre muy importante y que la amaba profundamente. Le supliqué que acudiera a él. Se negó a hacerlo. Día tras día nos reunimos cerca del lago y hablamos de su dilema, sin llegar a ninguna conclusión. Por fin se me ocurrió que la única solución era que Stephanie se casara conmigo y que todo el mundo supusiera que la criatura era mía. Gisela oprimió los dedos de su padre con los suyos. «Eso fue muy generoso de ti, papá», dijo en voz baja. «¿Generoso?», preguntó él. «Nada de eso. Yo amaba a Stephanie con toda mi alma. La hubiera aceptado sin importar qué condiciones me hubiera puesto. Si hubiera tenido 50 hijos ilegítimos, no me habría importado. Si hubiera sido una asesina y una proscrita, la habría amado, aún así». Había un fuego inusitado en su voz. «Eso es amor, Gisela.
y espero que tú nunca lo conozcas, porque en cierta forma es capaz de destruirlo todo, menos a sí mismo. Y, sin embargo, el amor significa felicidad, señaló Gisela. Sí, una felicidad que transforma el mundo entero. Cuando por fin Stephanie dijo que se casaría conmigo, me sentí el hombre más feliz de la tierra. Fue solo después que descubrí la agonía y el infierno de unos celos que me hundieron en la más profunda desesperación. Se detuvo un momento y miró hacia el fuego. No hay dolor comparable al que producen los celos, Gisela. Recuerda eso y evítalo en lo posible. Te devora el alma, invade hasta tu último pensamiento. Impulsivamente, Gisela se acercó más a las rodillas de él. Pobre papá, tu madre jamás me engañó. Cuando nos casamos, dijo que amaba a este hombre desconocido en forma tal que lo excluía todo y que ella lo amaría así siempre. Su corazón estaba dedicado a él y a la criatura que de él nacería. Debe haber sido duro para ti, comentó Gisela. ¿Duro? En ocasiones sentía que no podría soportarlo. Salí de la casa a mitad de la noche para caminar hasta el amanecer, temeroso de estar solo en la casa, con la mujer a la que amaba y que no me amaba a mí. Yo le había prometido que nuestro matrimonio sería de nombre solamente. Cumplí mi promesa. No me convertí en su esposo hasta que ella me pidió que lo hiciera. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.